Nuevamente, buenas noches. Es un placer de estar aquí nuevamente con ustedes, con los hermanos. Estamos bendecidos de poder vivir un día más. Yo tengo un tema para el día de hoy de San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Para los que tienen Biblia, San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Esto todavía es parte del sermón del monte de Jesús, donde Jesús mismo predicó. En el versículo 13 empieza así, dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes las reconocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártese de mí, obreros de la maldad. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue tremenda. O podríamos decir, su ruina fue total. Hasta allí el texto para el día de hoy. Y no es un texto inventado por un hombre, esto salió de la boca de Jesús. Por eso tienen peso. Por eso el mensaje que nos da este texto tiene mucho peso. Si lo tomamos serio, podemos aprender mucho de ello. Pero si queremos que nos soban mejor el hombro, nos vamos a enojar de ciertas partes de este texto. Vamos a decir, no, yo quiero escuchar algo diferente. Pero no, esto fue predicado de Jesús mismo. Por eso, yo digo, hay que tomarlos más en serio todavía. Antes de explicar más sobre este texto, vamos a empezar con oración y a ver hasta dónde Dios nos guía con esto. Vamos a inclinar nuestros rostros. Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia y te pedimos
que nos das fuerza para entender tu palabra en este momento. Manda tu Espíritu sobre cada uno de nosotros para que nos da entendimiento. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para que nosotros realmente vemos lo que tú has puesto adelante de nosotros. Para que nosotros vemos lo que tú nos enseñas, la salvación que tú has conseguido para nosotros. Llena nuestro corazón y nuestra mente de sabiduría para que nosotros estemos abiertos y a reconocer lo que dice la palabra es cierto. Que nosotros no nos vayamos a desviar y predicar cualquier otra cosa más que tu palabra. Entonces te pedimos que tú seas el que nos guía, que tú nos das entendimiento y que tú cambies nuestros corazones. Como has dicho al profeta Ezequiel, que tú eres el que quita el corazón de piedra y pones un corazón de carne, que tú lo haces todo. En ti confiamos, Todopoderoso Dios. En ti confiamos solamente para que tú cambias, tú haces ese cambio en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Volvemos aquí al versículo 13, dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allí. Nosotros podemos decir, todos han entrado por la puerta y el camino que lleva a la perdición. ¿Qué necesitamos ser para ser perdidos, para ser condenados? ¿Qué necesitamos hacer? Nada. Ya estuvo, ya pecamos suficiente. Ya es suficiente que pecamos, es suficiente para ser condenados. Pero para ser salvos necesitamos confiar en un solo remedio, y es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y eso se llama la puerta estrecha. Hay unas traducciones que hablan de puerta pequeña, como que si es muy difícil entrar por allí, pero en realidad yo lo entiendo así. Jesús lo llama camino angosto y puerta estrecha para identificar que es única. No estamos hablando de una puerta tan pequeña donde nomás los flaquitos caben. No, estamos hablando de algo único. De algo único. Y esa puerta es Cristo mismo. Sí, lo que nos enseña aquí, cuando dice, porque ancho es la puerta y espacioso el camino, dice, es que es grande, hay muchas opciones en el mundo. Hay muchas religiones, hay muchas opciones. Usted puede ser, créamelo, usted puede ser condenado aún de haber sido una persona muy buena. Porque créanmelo, el infierno va a estar lleno de personas muy buenas. Personas que se han esforzado para ayudar al prójimo, han hecho muchas cosas buenas, pero han rechazado a Jesús. Han rechazado a la única entrada al reino, que es Jesús. Lo han rechazado y han querido entrar por su propio mérito. El infierno va a estar lleno de gente religiosa. Gente que confiaron su religiosidad, mas no confiaron en Jesús. Por eso dice Jesús, entren por la puerta estrecha y el camino es angosto. ¿Qué significa eso? El camino es angosto. No significa que es un camino tan angosto, imposible para el hombre de caminar. No, es un camino bien marcado, bien derechito. Hay traducciones que dicen es el camino recto. O sea, tenemos la visión clara hacia dónde vamos.
O sea, no es un camino que desvía para acá y que desvía para allá, que un camino tan ancho que de repente no se marca cuál es el camino. Los múltiples de religiones que tiene el mundo, eso es el camino ancho, donde se trata de salvarse por alguna religión o por alguna buena obra. Todo eso es camino ancho. El camino angosto significa que es el único. No está hablando de múltiples caminos, está hablando de un solo camino y es único, es específico, es único. La entrada al reino es Jesucristo, Él es la puerta. Como dice en San Juan, dice, yo soy el camino. Jesús dice, habla de Él, yo soy el camino, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, aquí está hablando de que no hay entrada al reino si no es a través de Jesucristo. Después de haber entrado al reino, de haber entrado en fe, en la fe en Jesucristo, hay un camino que caminar. Es un camino que no nos ofrece múltiples opciones por qué vía queremos ser buena persona. Es uno solo. Es uno solo, o sea, es una sola opción. Somos salvados por Jesucristo, por la sangre que Él derramó, por esa puerta entramos y somos guiados por Jesús. Cuando habla aquí que caminemos después de haber pasado por la puerta, está hablando del camino, que el camino es angosto. Mira, en muchas ocasiones podríamos decirlo así, parece que sí hay gente que ha pasado por la puerta, pero después de la puerta se pinta el camino otra vez muy ancho. Y aquí hay una cosa peligrosa, donde nosotros podemos pensar de que no, yo ya acepté a Cristo, yo ya estoy salvo. Sí, eres salvo si creemos en Cristo. Pero aquí está la pregunta. Después de ser salvo, ¿qué se nota en tu vida? ¿Qué se nota? ¿Qué cambios han pasado en su vida? ¿Cómo identificamos de que estamos caminando en el camino angosto, el camino que nos guía el Espíritu Santo? Vamos a leer más adelante. Versículo 15. Dice, cuídese de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí no habla tanto de que nosotros debemos de levantarnos y apuntar, él ha de ser falso profeta o fulano. No, él habla de nosotros. Este versículo está dirigido para mí y para ustedes. Dice, cuídese de los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Que tuerce la Escritura, que no cree lo que dice la Escritura, que invente cosas que él quiere que mejor diga la Escritura, que miente y se peina la Escritura de modo de que le convenga. Nos habla a nosotros. Dice que son disfrazados de oveja. En otra palabra podemos decir que por fuera pintan como que si todo está bien, pero por dentro tiene un lobo rapaz peleándose en contra de todo. Dice, cuídese de eso. Entonces, si nosotros sentimos de que eso me está sucediendo, yo tengo que cuidarme de mí mismo. Y en muchas ocasiones yo tengo que confesar que yo soy el lobo rapaz. Porque la carne contra que yo estoy peleando tiende de ganar muchas veces. Por fuera puedo pintarme como que si soy una buena persona, incluso puedo ir a predicar y todo eso, pero por dentro, ¿qué soy? La carne quiere dominar y eso es lo que no debemos de permitir. Si nosotros lo tenemos bien claro de que Cristo murió por nosotros, no vamos a dejar de ser pecadores, pero va a haber un cambio grande en nuestra vida.
Los pecados que tanto amábamos, ahorita vamos a pelear en contra. Y en ratos va a parecer como que si estamos perdiendo, pero no perdemos. Estamos peleando. Cristo es el que realmente nos guía. Cristo es si realmente hemos pasado por la puerta estrecha, si realmente entramos al reino a través de Cristo, Él es el que nos guía. Más adelante vamos a ver a otro texto para explicar eso más profundo. Pero déjame ir a otros versículos primero. Dice el versículo 16, dice, usted los conocerá por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Por los frutos debemos de conocernos. Yo no lo estoy leyendo de tal manera para levantarnos y a ver dónde encontramos un falso profeta. No, está dirigido hacia nosotros. Por los frutos debemos de conocernos. ¿Qué fruto sale de mí? Para eso, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 19 en adelante. Dice, las obras de la carne, aquí está hablando de nosotros, en nuestro estado natural, en nuestro estado pecador. Dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellos les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí está hablando de nuestro estado natural. Eso es lo que somos. Si no tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos corrige, eso es lo que somos. Y nunca vamos a entrar al reino. No hay forma de entrar. Pero luego, ¿cómo vamos a entrar? Es si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Es si nos dejamos guiar por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando todas nuestras esperanzas se acaban y nos queda una única esperanza, y es la esperanza de Cristo. Lo que Él hizo. Cada vez que quedamos cortito, cada vez que vemos, que nos miramos y decimos, híjole, ¿cómo volví a fallar? Es cuando tenemos que levantar la mirada a Cristo y decir, Él se hizo cargo de esa falla también. Cada vez tenemos que mirar eso. Y mientras más seguido vemos a lo que hizo Cristo, más va a cambiar nuestra vida. Enseguida, dice el apóstol Pedro, pero los frutos, o sea, Él no está dejándonos ahí en la oscuridad de que simplemente somos malos y no hay remedio para nosotros. Sí hay remedio. Eso es lo que vale, de que hay remedio. Porque ¿qué dice aquí enseguida? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primero habla del espíritu, de los frutos de la carne. Él no menciona de que sus frutos buenos son estos y sus frutos malos son esos. No, las distingue muy claramente. Sus frutos naturales son de la carne, los cuales ustedes tienen que vencer con la fuerza del Espíritu Santo. Deben de dejarse guiar por el Espíritu Santo y no dejar que su carne tenga
comando sobre ustedes. Dice, los frutos del Espíritu son todos esos frutos que somos incapaces de hacer por nuestra propia fuerza. Es imposible ser algo bueno por nuestra propia fuerza. Si regresamos aquí a San Mateo, dice, versículo 17, dice, del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es imposible que un árbol malo dé buenos frutos. ¿Quién de ustedes ha visto una manzana en unos espinos? Nunca, no es normal. Pero ¿cómo sabe usted de que es un árbol de manzana? Cuando menos una vez al año usted ve manzanas ahí. Con eso reconoce usted que es un manzano. De mismo modo, el manzano no va a dar otra cosa más que manzanas. Si nosotros somos guiados del Espíritu Santo, vamos a dar frutos. Dice, el buen árbol no puede, escuchen esto, el buen árbol no puede dar frutos malos. Eso no quiere decir que ese manzano no va a tener unos cuantos manzanas podridas, eso sí. Pero de una forma u otra da manzanas. Y las manzanas que da son buenos. Por eso no podemos hablar mal del árbol de manzana si hay unos cuantos manzanas podridas. Aparte de las manzanas podridas, nos da algunas cajas de manzanas buenas. Con eso distinguimos de qué tipo es el árbol. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los árboles que de plano no dan fruto? Si Dios le da oportunidad una vez y otra, un año tras otro, y no damos fruto, no nos entregamos, no queremos que nuestra vida cambie, queremos seguir viviendo en el pecado, ¿qué pasa eventualmente? Pasa esto. Dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Llega el momento donde de plano, cuando Dios nos ha dado una oportunidad y otra, llega el momento donde esto pasa. Esto es bien, bien peligroso. Dice Salmos, hoy que escuchas la palabra de Dios, no te endurezcas. Hoy, cuando escuchas la palabra de Dios, no te endurezcas. Dice, así que ustedes los reconocerán de los frutos. No nos sirve hablar bien de nosotros. De todos, de una forma u otra va a salir a la luz quiénes somos. Y naturalmente somos malos. Estamos en problema, estamos en riesgo de ser cortados y echados al fuego. Pero como les dije, tenemos esa esperanza de que Cristo provió la puerta, Él provió el camino, Él hizo todo, que nosotros no necesitamos ser cortados, que nosotros no necesitamos ser echados al fuego. En el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, no nos sirve de usar el nombre de Cristo o usar el nombre de Dios y creer que con eso nos salvamos. Dice, no todo el que dice Señor, Señor. Dice,
sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces aquí muchas veces podemos confundir obras para salvarnos. Y no se trata de obras. Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es de que alguien se pierda, más que creen en su Hijo y tengan vida eterna. Eso es la voluntad de Dios. ¿Sí? Que no creen en sus propias obras, que no creen en su propia fuerza, que no esperen de que algo bueno va a salir de ellos mismos, sino dependen al 100% de lo que Cristo hizo y del Espíritu que Él derrama sobre nosotros para que Él nos guía. El versículo 22 lo deja bien claro. ¿De qué está hablando el versículo 21? Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Va a haber gente que llega a Jesús y le va a decir, mira, yo hice tantas cosas buenas, me debes de dejar entrar. Mira, yo prediqué, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice tantas cosas buenas. En el versículo 23 Jesús da la respuesta. Dice, pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártese de mí, obreros de la maldad. Y fíjate, hicieron cosas buenas. Echaron fuera demonios, predicaron, dieron de comer a los pobres. Y luego todavía Jesús no las conoció. ¿Por qué? Porque ellos confiaron que lo que ellos hicieron les salvaba. Trataban de salvarse por sus propias obras. Por eso Jesús dice, yo nunca los conocí. Cuando habla aquí de la palabra conocer o conocí, viene de la palabra en griego que significa comunión. Cuando nosotros convivimos con alguien, cuando nosotros íntimamente conocemos una persona, ese tipo de palabra usa. Yo nunca tuve relación contigo, dice Jesús. Yo nunca conviví contigo. Tú nunca fuiste parte de mí. ¿Cómo podemos aclarar esto bien? ¿Qué significa esto? Para que nosotros no salimos aquí confundidos. Nuestra vida debe mostrar buenos frutos, porque si no vamos a ser cortados y echados al fuego. Pero por otro lado, decimos que no somos salvos por obras. Entonces, si no lo vemos bien, nos podemos confundir y ya no saber, ¿me salvo por obras o me salvo por Jesús? No, la salvación está únicamente en Jesús. Pero al creer que la salvación es únicamente en Jesús y confiar únicamente en Jesús, eso nos empieza a cambiar nuestra vida. Mira, si diéramos vuelta al versículo 22, si le diéramos vuelta a ese versículo, si nosotros llegáramos, en vez de leerlo así, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira, si agarráramos ese versículo y si le diéramos vuelta a ese versículo, sonará más o menos así. Señor, no te fijes en nosotros. No te fijes en nuestros pecados, Señor. Señor, fíjate mejor en la sangre que tú derramaste. Señor, la obra que tú hiciste en la cruz. Fíjate mejor en eso y no te fijes en nosotros, porque hemos fallado a donde quiera que volteamos. ¿Qué creen? Hubiera sido la respuesta. Ven, mi siervo, es exactamente. Porque fue la única esperanza que ustedes tuvieron y ustedes creyeron en eso. Entren al reino. Por eso es tan peligroso si nosotros confiamos cualquier cosa que nosotros hacemos,
Cualquier obra buena, no hay que mirarlo así como que si ahora sí ya me gané un paso más a la entrada del reino. Si soy capaz de hacer una cosa buena, una sola cosa buena, es porque Dios mandó su Espíritu y Dios obró esa cosa buena en mí. No lo soy yo, es el Espíritu. Por eso, en Gálatas, cuando dice la obra del Espíritu, ahí no habla de obra de ustedes, es obra del Espíritu. Por eso nunca debemos de acomodarnos bien y decir, no, pues oh sí, ahora sí ya estoy haciendo cosas buenas. Como que si yo los hago. No, el Espíritu las obra en nosotros. Porque vamos a regresarnos otra vez a Gálatas. Ahí hay mejor explicación todavía de eso. Gálatas 5, versículo 13. Perdón, versículo 16. No, siempre sí es 13. Gálatas capítulo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Y otras traducciones dicen, ustedes han sido puestos en libertad. O sea, ustedes han sido salvados de la esclavitud y han sido puestos en libertad para que ustedes estén completamente libres. ¿Pero qué? ¿Qué dice más adelante? Dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usan la libertad como pretexto para pecar. Más bien, siérvanse los unos a los otros por amor. ¿Y qué dice más adelante? Dice, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también a los unos y los otros. Digo pues, vivan según el Espíritu. Aquí viene lo importante, vivan según el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Déjense guiar mejor por el Espíritu. No los deseos de su carne, del Espíritu, que Dios. ¿Y cómo es eso? Yo tengo malos deseos. Y si yo dejo ir mis malos deseos, si yo no las aplasto, si yo no los detengo, empiezo a cumplir mis malos deseos en acciones. Pero ¿qué debo de hacer en vez? Yo debo de hacer esto. Tan pronto que me doy cuenta de mis malos deseos, yo debo decir, Dios, ayúdame con esto. Yo voy a caer en pecado. Yo no puedo vencer el pecado. Yo dependo de ti. Mándame tu Espíritu, dame fuerza para que yo pueda contra esta tentación. Y Dios cumple. Dios nunca ha fallado a nadie. De eso estamos hablando. Dios, tú guárdeme, tú guíame. Porque dice en el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. El deseo de la carne es en contra de lo que Dios quiere. Y del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero aquí viene el versículo 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetados a la ley. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, ya la ley no nos va a condenar. Porque el Espíritu no nos va a guiar a hacer cosas en contra de la ley, ni para pecar.
Por eso, vamos a regresarnos aquí a San Mateo 7:22. Como dijimos, si llegamos ante Cristo y decimos, Señor, no mires nuestros pecados, no mires nuestras fallas, mírate a ti mismo y el pago que tú has hecho, la sangre que tú mismo has derramado por mí, mira mejor eso, porque yo creo que eso me va a salvar. Eso es ser guiado por el Espíritu. Y luego aquí en el versículo 24 dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A cualquiera que oye las palabras y las pone, las palabras de Jesús y las pone en práctica. ¿De qué forma? Como ya habíamos dicho, Señor, yo no puedo. Señor, yo soy débil. Señor, yo no soy capaz de hacer nada. Yo dependo de ti. Que tú me des fuerza. Que tú me des tu espíritu y que incluso yo pueda pensar diferente. Dependemos de todo, en todos los sentidos dependemos de Dios. Porque acuérdese, Jesús dijo a sus discípulos, usted sin mí no pueden hacer nada. Nada. No somos capaces de hacer algo bueno. Dice Jesús, si ustedes entiendan de que ustedes no pueden ser nada, y si ustedes simple y sencillamente dependen de mí, les voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca, porque Cristo es la roca. Un hombre que no tiene ninguna esperanza en ninguna parte en este mundo más que en Cristo. Ese hombre ya edificó su casa sobre la roca. Porque ¿qué va a pasar a ese hombre? ¿Qué le va a pasar? Más adelante, como dice aquí en el versículo 26, cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Cristo nunca nos garantiza que no vamos a pasar por pruebas. Él nos dice, ustedes van a pasar por pruebas. Y si ustedes confían en mí, van a sostenerse en esas pruebas. No van a caer. Ustedes no son capaces de detenerse, pero yo les detengo. Vamos a comparar esta casa. Fue fundada sobre la roca. ¿Es la roca que detiene la casa o es la casa que detiene la roca? Es la roca que detiene la casa. Entonces, y sabemos que la roca es Cristo. Tan pronto que esa casa se retira de la roca y se instala en cualquier otro lugar, ¿qué va a pasar? Se va a derrumbar. Por eso es tan importante que esa casa permanezca sobre la roca. Y venga lo que venga, la casa no se va a derrumbar. ¿Por qué permite Dios que pasamos por pruebas? ¿Será porque Dios quiere ver cómo andamos? Por si Él ya sabe. No, yo lo veo así. Dios manda pruebas para que nosotros empezamos a ver cómo andamos. Dios ya desde un principio sabe cómo andamos. Desde un principio sabe que qué tan serio somos, que si queremos a Él, que si amamos a Dios, Él ya lo sabe. Él por ese lado no necesitaría mandarnos ninguna prueba. El problema es que nosotros no lo sabemos. Por eso tenemos que pasar por esas pruebas y en veces hasta fallar, para darnos cuenta, yo estoy mal,
Yo necesito arrepentirme. Yo volví a caer. Yo no estuve tan firme como yo pensaba. Entonces, por eso Dios nos manda pruebas, para que nosotros a través de esa prueba, para que Dios nos enseñe a través de esas pruebas y que nosotros entendamos cuánta necesidad tenemos de Cristo y que Él nos sostenga. Porque muchas veces cuando las cosas van bien, cuando no somos tentados, nos empezamos a creer que estamos bien. Yo no necesito nada, yo estoy bien, no me molestes, no me toques, yo estoy bien, yo ya estoy salvo. Pero no, el momento de la prueba demuestra la realidad. Y vieras cómo fallamos. ¿Cómo fallamos? ¿Para qué? Para que volvamos a arrepentirnos y volvamos a acercarnos a Cristo y decir, yo sin ti no puedo nada. Yo creí que podía tomar un solo paso ya a solas y mira, me caí otra vez. Por eso dice Jesús aquí en el versículo 26, dice, por otro lado, o sea, al lado contrario, dice, por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, o sea, en otras palabras, el que no confía a Jesús, el que confía sus propias obras, el que confía religión, el que confía cualquier otra cosa más que Jesús, dice, que oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato. O podemos decir, un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. La arena no es una sola pieza, una sola roca, son millones y millones de diferentes granitos. ¿Y qué tan estable es la arena? Suéltale una manguera de agua y se va. O sea, no puedes establecer nada sobre la arena. Se va a caer, o sea, por más sólido que sea la casa, si lo construye sobre la arena, lo va a derrumbar. Dice, las mismas pruebas las manda también a los incrédulos. ¿Para qué? Para distinguir y para marcar quiénes son los suyos y quiénes son del mundo. Dice, cayó la lluvia, o sea, hace una copia exacta de la primera prueba. Dice, cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron la caja y ésta sí vino abajo. ¿Por qué? Porque el fundamento de la casa era la arena, era cualquier otra cosa menos Jesús. Yo por eso digo, no podemos confiar cualquier otra cosa. Ni podemos confiarnos a nosotros mismos. La única esperanza que tenemos, que nuestras vidas cambian y que salimos de nuestros problemas y dar buenos frutos, es estar en Cristo. A solas no podemos hacer nada. Claro, Dios nos ha hecho para que nosotros comulgamos, para que convivimos unos con otros. Dios nos ha hecho como un cuerpo. Cristo mismo habla de su cuerpo, es la iglesia, son los crédulos, los que creen en Cristo. Él lo llama que es su cuerpo. Y no debemos de disparamarnos, no debemos de decir, no, pues yo no tengo la necesidad de congregar con otros crédulos. No, sí tenemos la necesidad. El cuerpo depende de cada uno de los miembros del cuerpo. Pero sin la cabeza el cuerpo es muerto. Cristo se llama, Él mismo se dice, yo soy la cabeza y ustedes son mi cuerpo. El momento que nosotros creemos en Jesús, somos miembros del cuerpo de Jesús. Somos uno de los miembros del cuerpo. Y el cuerpo es uno solo. Pero sin el cuerpo de Jesús, sin que Jesús es la cabeza, somos muertos.
Si nosotros supiéramos cuánto dependemos de Él, nos dará miedo creer hacer una cosa a solas. De tomar un vaso de agua, nos daríamos cuenta, no puedo. Cualquier cosa, lo más mínimo, nos daríamos cuenta, no puedo. Yo dependo de Jesús. Si usted se corta un dedo, ese dedo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con ese dedo? Está muerto. No, así solas no hacen nada. Así somos nosotros. Cortados del cuerpo de Jesús, no somos nada. Sin Jesús no podemos hacer nada. Yo quiero reiterar, para que nuestras vidas cambien, para que nosotros salimos de los problemas en los que estamos. Y cada uno de nosotros tiene problemas. Aquí no podemos decir que uno es un pecador más grande que otro. Todos somos iguales. Si vemos a Romanos capítulo 3, no hay que vernos unos más santos que otros, o más, somos todos iguales y igual dependientes. Porque compararnos unos a los otros, creer que yo soy un poquito mejor que otra persona, no basta. Porque la Biblia en Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay ninguno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ninguno, ni siquiera uno. Mira, aquí el apóstol Pablo se incluye. Lo que dice la Biblia de nosotros es cierto, eso somos. Por naturaleza somos y somos peor que lo que dice la Biblia. Por eso no nos podemos pensar ser buenas personas. No somos malos. Y tenemos la necesidad de alguien que nos salva de esa maldad. Y Cristo lo hizo. Dice, en el versículo 20 dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas de la ley, pues la ley sirve para reconocer el pecado. O sea, en otras palabras, la ley solamente sirve para condenarles y para condenarme. Pero aquí viene la buena noticia. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y las profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto de los pecados pasados. Ahí viene la buena noticia. Somos gente mala, pero tenemos un Dios misericordioso y un Dios que nos cambia. Él es el que hace esto. Él nos cambia. Cada persona que quiere que su vida cambie tiene la oportunidad. Y esto no quiere decir que a ver si se cambia. No, sí va a cambiar. Cada persona puede tener la seguridad y la garantía de que Dios sí lo cambia. Porque Dios no es un Dios que hace pruebas para ver si logra. No, Él ya sabe. Él ya dijo. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Fe. Creer de que Dios me va a cambiar.
Sí, para cerrar, vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36 es en el Viejo Testamento. Isaías y luego Jeremías y luego Ezequiel, para los que lo andan buscando. Ezequiel 36. Versículo 22. Y antes de leer esto, quiero preguntarles, ¿cuál es la razón que Dios determinó salvarnos? ¿Quién lo sabe? ¿Le daba tanta pena de que íbamos a la perdición? Por amor, pero ¿en dónde encontró el motivo? Dios, ¿dónde encontró el motivo de salvarnos? Porque, por ejemplo, yo veo a mí y digo, "Ay, Dios, pero tú no tuviste ningún motivo para salvarme. ¿Cuándo te di una razón para salvarme? Dios hubiera sido completamente justificado y justo si me hubiera condenado. ¿Cómo aún así me salvas?" Aquí empieza el versículo 22, dice: "Por eso, dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo de Israel, lo que hago por ustedes." Permítanme, déjame leerlo. Pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, dice, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevadas. Dios encuentra el motivo de salvarnos en Él mismo. Él mismo es la razón por qué nos salva. Puede ser que a muchos no les gusta. Muchas veces queremos que nosotros hubiéramos sido el motivo, pero no fuimos. Nosotros no fuimos el motivo. Dios mismo fue el motivo de salvarnos. Dios mismo tomó la decisión de salvarnos. Dice aquí, el versículo 23 dice: "Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones. Y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor." Dice más adelante: "Yo los recogeré de todas las naciones y países y las traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y ahora también les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos." Dios dice que yo lo voy a hacer. Yo les voy a cambiar. Yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón sensible. ¿Qué significa un corazón sensible? Se siente algo, ¿no? Usted, si va con un desarmador y pica una piedra, pues ¿qué hace la piedra? Nada, es piedra. Pero llegan con ese mismo desarmador y pícame a mí, a ver cómo voy a reaccionar. Entonces, así somos nosotros después de que Dios hace eso. Somos sensibles, pero sensibles al pecado. Dios de nosotros simple y sencillamente exige que nosotros creemos, que nosotros tengamos fe que Dios nos va a cambiar.
Nosotros no somos capaces de cambiarnos, Él sí. Y por eso dice Dios, yo lo voy a hacer. Usted solamente preocúpese de que vaya a tener fe. Yo hago el resto. Si usted cree que Dios me va a liberar de mis problemas, Dios lo va a hacer. Si yo pienso, si yo creo, si yo realmente tengo fe que Dios me va a liberar de mis problemas, de mis adicciones, Dios lo va a hacer. Quiero cerrar con un pequeño testimonio, cómo me pasó, cómo me fue a mí cuando yo quise dejar el tabaco. Dios ya me había quitado el deseo al alcohol y todo, pero todavía el tabaco ahí estaba. Y yo creo fue intencional, Dios intencionalmente lo dejó ahí para que nosotros, para que yo entendiera algo, de que yo no fue yo capaz de dejar el vicio, porque yo hasta cierto punto yo era orgulloso de mí mismo de haber dejado de tomar. Pero el tabaco ahí estaba todavía. No lo podía dejar. Entonces yo sabía que yo dependía de Dios. Pero por otro lado me daba pena. Me daba pena de decirle a Dios, oye, pues yo no puedo. O sea, yo dije, yo me metí en este problema, yo me voy a salvar. O sea, yo como quiera voy a salir de esta. Pero no se puede. Nadie puede. Llegó el momento donde yo sentí que Dios ya me estaba ayudando y que Dios me dejaba ahí a solas un poquito. Podemos decir que Dios a lo mejor ya me estaba ayudando el 99%, ya nomás dependía del 1% que aportaba yo. ¿Y qué creen que pasó? Ni entonces. No pude hacer nada. Bajé el consumo del tabaco, pero cuando menos pensaba estaba en lo mismo. Hasta una noche yo sentí que Dios quería que yo obraba para Él, que yo trabajaba para Él, y yo también sentía de que yo no podía ir a trabajar para Dios mientras que yo tenía el vicio. Yo tenía que ser liberado de esa, o sea, no es sano, o sea, no le agrada a Dios. Entonces una noche estuve tan molesto conmigo mismo y dije, Dios, yo no soy capaz de hacer nada. Yo quise dejar mis vicios, claro que tú me has ayudado, pero yo quise, o sea, ya me has ayudado con todo eso y todavía lo poquito que me falta no lo puedo hacer. No puedo hacer nada. ¿Y qué creen que le pedí a Dios? Dios, hazlo tú todo. Dios, quítame tú el tabaco, yo no lo puedo dejar. Quítamelo tú con una condición. Yo lo voy a reconocer que siempre fuiste tú. Nunca fui yo, fuiste tú al 100%. Y así en esa oración me dormí. El día siguiente empezó normal. Me aguanté en la mañana. Ya se me había olvidado, yo había pedido anoche. Entré al trabajo y en la mañana me aguanté, pero ya después de la hora de comida, ay. Y se me había olvidado de que en realidad yo había pedido a Dios. La preocupación de este mundo, las preocupaciones del trabajo nos hacen olvidar de Dios. Llegó el momento donde de plano agarré un poquito de tabaco. Híjole, ese tabaco tenía un sabor tan asco que lo tenía que escupir. No era fumar, era mascar tabaco. O sea, me daba un asco de ese tabaco que la tenía que escupir. No podía. Dije, pues, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué me echarían aquí? Todavía no me recordaba de lo que yo había pedido anoche. A las 2 horas, la ansiedad que te da porque has impuesto a tu cuerpo a tomarte algo y la ansiedad te pide. Entonces volví a probar un poquito más de tabaco y no pude. O sea, tenía un sabor tan asco
me daba un asco de ese sabor que lo tenía que escupir y dije, no, pues ¿qué hago? O sea, ¿qué me echarían aquí? Nunca tenía este tipo de sabor. Cuando empecé a pensar de que pues voy a ver dónde voy a comprar otro, ¿no? Entonces el Espíritu me recordó, ¿qué me pediste esa noche? ¿Qué me pediste? Me pediste que yo te lo quitara y te lo estoy quitando. Entonces es cuando entendí cómo obra Dios. El tabaco no cambió nada. Ahí estuvo. Mi cuerpo, la ansiedad era igual, era el mismo deseo. Pero empecé a entender de que Dios es capaz de darnos un asco al pecado. El pecado que tanto amábamos, Dios nos da un asco para que ya no queremos hacerlo. Es el cambio que Dios obra. Yo no podía pretender como que si el tabaco no me gustaba. No es posible. Algo supernatural te tiene que suceder y es parejo para todos. Créanmelo. Nosotros sí podemos tener consejos buenos. Hay, por ejemplo, aquí en este lugar les dan buenos consejos, les ayudan para que primeramente se desintoxican, para que les ayudan de esa forma. Pero para que no vuelvan a caer en donde mismo cuando salgan de aquí, tienen que recordarse de eso. Ustedes no son capaces de guardarse de esas tentaciones. Se ocupa de un poder mucho más grande. Es el poder de Dios. Y si ustedes confían de que solamente en Jesucristo, solamente a través del Espíritu Santo, ustedes van a ser liberados de eso. ¿Qué va a suceder si ustedes realmente tienen fe de que Dios les salva? ¿Qué va a suceder? ¿Van a desaparecer todas las tentaciones? No. Las tentaciones ahí van a estar. Cualquiera de ustedes que salga de aquí, no falta quien les llegue a invitar una copa. Ahí está la tentación. Pero ¿qué va a suceder si no puede resistir la tentación? Lo va a tomar. Pero ¿qué va a suceder? Les va a dar un asco. Su conciencia les va a reclamar. Eso es como obra Dios. Pero déjame les digo también esta otra parte que es triste. Si son tentados, si alguien les llega a ofrecer otra vez algún vicio y les gusta y no quieren cambiar, déjame les digo, es triste, pero les tengo que decir esto, es triste. No ha habido cambio en su vida. El verdadero cambio va a dar frutos. El verdadero cambio, la verdadera fe en una persona realmente provoca que un deseo de querer ya cambiar su vida. Ya no quiere vivir en el pecado del pasado. Ya quiere ser una nueva persona. Y créanmelo, todos lo pueden tener. Dios no rechaza a nadie. Dios derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y quisiera animarles, no lo vamos a desperdiciar. Es lo más caro que Dios ha dado por nosotros. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias. Y yo personalmente te doy las gracias por cada uno de los hermanos aquí. Tú has visto algo precioso en cada uno de ellos, no por lo que somos, sino por lo que eres tú. Tú has visto la sangre de tu propio Hijo y tú has contado eso como pago de pecado de cada uno de nosotros. Te pedimos en este momento que nosotros la apreciemos. Obre con tu Espíritu en cada uno de nosotros para que nosotros entendamos cuán grande es tu gracia y cuán grande fue el pago que tú has hecho. Y te pido,
cualquier persona que esté aquí adentro, que esté atado al pecado, que esté atado a vicios, libera a cada uno, a cada uno. También pido por mí, porque yo tengo tantas cosas que me pegan, que me están atando al pecado. Libéranos a todos, porque no somos ni uno mejor que otro. Todos dependemos de ti y ténganos misericordia parejo. No deje que ninguno de nosotros vaya a la perdición, sino manda tu Espíritu y que nosotros entendamos la salvación que tú has proveído para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.